era pleno invierno. Nosotros salimos de inspección de patrullas y el centro de coordinación nuestro se puso en contacto con las patrullas diciendo pues que había habido un problema en los túneles de Ayurdín y que un vehículo se había salido de la calzada. Bueno, nosotros estábamos muy próximos a la zona, la carretera esta. Dimos la vuelta, salimos para allá y nuestra sorpresa fue mayúscula. Entramos en el túnel y vemos a la salida del túnel una especie de capa que llega hasta el suelo, no se ve, no podemos ver nada físico y nos quedamos perplejos. O sea, yo me llegué a pellizcar a ver si estaba viviendo lo que estaba viendo. Era una cosa, o sea, una capa enorme de aproximadamente 2 metros o 2 metros y pico de altura y no pudimos ver nada. O sea, dentro de la oscuridad llevaba una capa. Se veía la zona de la capa quizá más oscura que el resto, iluminado con las luces del vehículo. No se veía una oscuridad intensa. Y los brazos abiertos, caía la capa hasta el suelo, pero no se veía ni pies ni rastro físico de ningún tipo. No se ve ir por ningún lado. Se ve desvanecerse en el centro donde está. Visto y no visto. Se trataban de 2 matrimonios, entre los cuales está este familiar que me relata este acontecimiento, que vienen de regreso de pasar un día de campo en la zona del Parque Nacional de Monfragüe y por la carretera que une las localidades de Torrejón el Rubio hacia Trujillo. Eran ya las 11 de la noche, una noche oscura, lloviendo, con mal tiempo. Van circulando estos 2 coches y van viendo a la distancia una especie de luminiscencia que en la distancia en principio no acaban de saber de qué se puede tratar, ¿no? Conforme se van acercando estos 2 coches, van viendo como principalmente el familiar mío que va en el segundo coche descubre que el primer vehículo incluso hace una maniobra para esquivar esta figura que parece que se encuentra en el mismo arcén de esa carretera estrecha y en este segundo coche que va mi familiar pasan al lado de esta figura y empiezan a descubrir una serie de detalles que le quedan pues bastante perplejos y sobre todo asustados, ¿no? Detalles como que tiene una altura desproporcionada, entre 2 metros, 2 metros y medio, según me contaban. Detalles de que, parece que no tiene pies, parece que levita sobre el suelo. Y sobre todo, hay un momento muy preciso que es cuando van paralelamente al lado de esta figura, que esta persona, este familiar, entre el miedo y la curiosidad, decide mirar el rostro a esta figura para ver si se trataba, de alguna persona o algo más parecido al humano, ¿no? En ese momento, va mirando ese rostro y cuál es su sorpresa que no hay unos rasgos faciales que identificar en ese rostro y le produce un auténtico pavor. Mientras van avanzando, incluso ese rostro se va girando a la misma vez que ella le va mirando, de forma que hay un cruce de mirada que como te vuelvo a decir, produce un auténtico terror en los que van en los vehículos, ¿no? Lo recuerdo con pánico realmente aquella escena, al encontrármelo de frente. Yo vi como uno de los brazos parece que intentaba como darme en el coche. Entonces yo me espanté y entonces fue cuando hice la maniobra y giré el coche bruscamente porque pensé que iba por mí. Entonces ahí es el pánico que cogí, aceleré y seguí recto mirando para atrás y viendo que aquello se había quedado allí inmóvil en la carretera. Pues se trata de un hecho que es como se llaman estas actuaciones de los compañeros que acuden a llamadas de cualquier usuario o cualquier ciudadano que requiera la presencia policial, y la patrulla en servicio que actúe en servicio en esta ocasión deja constancia y graba ese hecho en el sistema de datos nuestro. Entonces hay una grabación de datos confidencial
donde el asunto y la catalogación pues deja bien claro lo que hay, que es una vigilancia en una vía de comunicación por el avistamiento de personas o animales sin reconocer en esa vía de comunicación. La catalogación está hecha como avistamiento de un espécimen. Luego la descripción del hecho, pues sí que los compañeros pues del puesto de actuación en ese momento sí que describen más ampliamente y dicen que ellos acuden por comprobación y vigilancia por la llamada de varios, que es no es de una sola persona, sino ellos dejan constancia que es la llamada de varios usuarios de la vía que certifican ver seres extraños de gran estatura cruzando la vía A457 en su paso por Lora del Río, vestidas con ropa oscura y encapuchados. Cuando llegaba yo a casa, que no había todavía nadie, estamos hablando cerca de las 10 de la noche, decidí sacar el perro para que éste hiciera sus necesidades. Me fui hasta el final del camino donde vivo, y cuando esperaba que el perro corriera por el campo, que es cosa muy habitual en él, ¿no?, que le gusta correr, el perro no se movía, se quedaba completamente inmóvil, fijo con la mirada al final del camino, no quería hacer ningún gesto, no corría, no se movía para nada, ¿vale? Tras intentar varias veces de que el animal actuara, escuchamos un ruido entre el follaje, y nada, el perro se quedaba quieto, mirando hacia adelante, como diciendo, ¿qué ha sido eso? Pero yo no me muevo, ¿eh? Pasó unos segundos, vimos claramente como entre el follaje salía un ser de aspecto humanoide que cruzaba de izquierda a derecha el camino y se escondía junto a unos invernaderos. Al igual que comentaba Evaristo, este ser que yo pude ver, aproximadamente unos 2,5 metros de altura, longitud, porque hablamos de que yo vi este ser tumbado, prácticamente rozando el suelo. Pues era la madrugada exactamente del 11 al 12 de octubre, aproximadamente entre las 12:30, 1:20 de la madrugada, y yo estaba con mi pareja y llegó la hora de que nos teníamos que ir a casa y arranqué el coche. Era una noche despejada, había luna llena, así que la carretera se veía muy bien, pero puse las luces largas y las antiniebla del coche, empecé a ir dirección a mi domicilio y a cosa de 100 metros de nada más arrancar el coche vi un ser que saltó de entre la maleza y se quedó en la cuneta. Yo me quedé asustado porque pensaba que era un hombre o algo, pero ya me acerqué un poco más y aproximadamente a 5 metros del ser vi que tenía forma totalmente humana, la piel color gris ceniza aproximadamente, los ojos negros, muy negros, y emitían un destello. Tenía un pelo blanco tenía pelos blancos que le llegaba por debajo de los hombros, y lo que más me llamó la atención que de rodillas para abajo tenía como las patas de un cani. Buenos días, buenas tardes o preferiblemente buenas noches. Hoy, en Café Misterio, la realidad daimónica. Lo que acabamos de escuchar es un relato más propio del más puro terror que del misterio, más profundo y más recógnito, ¿no? Pero ¿y si os dijera que todo el misterio podría estar unido por un filo hilo conductor? Todo entretejido por una fina capa de filosofía que, según el científico y filósofo inglés Patrick Harpur, podría enmarcarse dentro de la denominada realidad daimónica. Vamos a escucharlo.
Es la palabra que uso para una gran variedad de seres extraños en los que creen todas las culturas. Es una palabra griega, una vieja palabra griega, y la encuentro útil porque en la antigua Grecia los daimones eran seres que nos unían a los dioses, y eran seres paradójicos, extraños y ambiguos. Y una de las principales ambigüedades era su naturaleza espiritual y física a la vez. En otras palabras, podían manifestarse de forma material o inmaterial. Podían aparecerse de manera sólida y de repente desaparecer. Eso es bastante complicado de entender para nosotros, pero este tipo de tradición continúa en el folclore moderno con cosas como los ovnis, los extraterrestres y ese tipo de cosas. Bien, realidad daimónica. Es una realidad, podríamos decir, que se manifiesta muy de vez en cuando, pero que cuando lo hace, deja al testigo estupefacto, como las historias que acabamos de escuchar. Se encuentra ante una situación tan irreal y absurda a la vez, que no acaba de comprenderlo. Y que no comprende, precisamente por lo que dice Patrick Harpur, porque hemos perdido esa conexión con la naturaleza y con la tierra que nuestros ancestros sí tenían, para los cuales esa transgresión del velo que separa, podríamos decir, ambas realidades, era visto con unos ojos muy distintos a los que lo ven actualmente. Ya fueran apariciones feéricas o mitológicas, podían verse como señales de buena aventura o incluso funestas, pero nadie renegaba de ellas. Es más, los privilegiados que tenían la oportunidad o la ocasión o que se encontraban con esto, con el contacto con lo daimónico, podríamos decir a partir de ahora, ¿no? Como los chamanes en las entrañas de la tierra, los antiguos sacerdotes en las civilizaciones antiguas en Egipto, Mesopotamia, Sumeria, gozaban de una posición muy elevada dentro de la propia sociedad. Eran unas entidades veneradas y respetadas. Tenían tanta fuerza en Europa hasta el siglo XVI que todo el mundo creía en ellos. Pero entonces comenzó la Ilustración, llegó la ciencia y la filosofía empezó a hacer acto de presencia. Especialmente en Inglaterra hubo dos filósofos, Thomas Hobbes y John Locke, que simplemente sentenciaron que estas cosas no existían, que eran cuentos de hadas, y comenzaron a reírse de todo esto, a ridiculizarlo. La gente que continuaba viendo a estos daimones eran objeto de burla, al igual que lo son hoy, por lo que la gente empezó a ocultar sus visiones. Aquellos que admitían ver cosas extrañas o sobrenaturales se convirtieron en blancos a los que ridiculizar. Muy tristemente, como comentaba Harpur, son denostadas y objeto de burlas. ¿Por qué, amigos míos? Pues porque sí. El ser humano de hoy es omnisapiente y se cree con derecho, en muchos casos, a rechazar cualquier idea, cualquiera, que la ciencia no sea capaz de abrazar. Alcanzados este punto, yo me pregunto, y vosotros deberéis hacerlo, porque sabéis que venimos a Café Misterio a hacernos preguntas, no a responderlas. Esa es el alma mater de esta sección, ¿no? Hacerse preguntas, cuestionárselo todo. Pues como bien digo, deberíais cuestionaros esto. ¿No son todas las herramientas y fundamentos de los que gozamos en la ciencia tan aséptica de hoy en día hijos de esa misma creencia de nuestros ancestros? Es decir, ¿no buscaban lo mismo? ¿Trascender, la trascendencia? Solo que hoy el sentido de la trascendencia es muy diferente al de antaño. Ese anhelo de trascendencia es diferente. Vamos, están en puntos totalmente opuestos. Antes, nuestros ancestros trascendía o hacían que trascendiera
o el significado de trascender era el hombre, el alma y la mente. ¿Y hoy qué? Hoy trasciende el ego, el individuo por encima de la masa, ¿no? De la colectividad, es el individuo y el eco de tu propia voz. Eso es lo que trasciende hoy en día, amigos. Pero ¿dónde están los daimones hoy? Os preguntaréis. Vamos a escuchar a Harpur, a ver qué opina de esto. Creo que aún existen, pero bajo formas distintas, y la gente no le gusta nombrarlas. La gente ve criaturas extrañas, no humanas, todo el tiempo. Ven extrañas naves en los cielos. Ven criaturas extraterrestres. En Inglaterra tenemos una tradición de enormes felinos negros que aparecen en zonas campestres. Sé que es difícil de creer. Mi hermana es una experta en esto. Ella recopila este tipo de avistamientos de grandes felinos y son muy daimónicos. Aparecen y desaparecen de forma misteriosa, aunque parecen ser completamente reales. Aunque nadie puede atrapar o disparar a uno de ellos. Son muy extraños. Y solo una de las formas bajo la que los seres y criaturas daimónicas siguen existiendo. ¿Alguien tiene la verdad absoluta para decirle a los testigos, por ejemplo, sin ir más lejos, de las historias que acabamos de escuchar, que lo que están viendo es fruto de su imaginación, es algo que ha creado su cerebro, que es una alucinación? ¿Alguien es capaz de juzgarlos y tomarlos por dementes, irracionales, locos o incultos incluso? Porque no saben lo que están viendo. ¿Qué sabrás tú, no? Pues lo más triste es que sí. Hay gente que cree que tiene esa verdad que impera sobre las demás y son jueces y verdugos. Y a esta gente yo les pediría, de corazón, que miraran fijamente a los ojos de una persona que se acaba de topar con lo absurdo, con lo más surrealista que puede ser uno de estos encuentros con los supuestos daimones. Os aseguro, amigos, que no hay nada igual que los ojos vacíos de entendimiento, de coherencia y de comprensión que los de una persona que acaba de dar de bruces con lo que no entiende, con algo que su frío cerebro y científico cerebro no es capaz de asimilar, con algo que no debería estar ahí, algo imposible. Os lo aseguro, esos ojos podrán necesitar muchas cosas, entre ellas, como bien he dicho, comprensión y entendimiento. Pero hay una cosa, amigos, que me gustaría que vieran esos que creen que tienen la verdad absoluta, porque ese sí, esos ojos no mienten. Esos ojos no mienten. Esos ojos están llenos de desesperanza, de miedo, de terror, de pavor, de falta de entendimiento, de falta de comprensión, pero de mentira no. El que se encuentre realmente con lo absurdo se nota. Es una mirada que no hay igual. Los daimones fueron condenados al exilio. Simplemente se les prohibió. Se les ridiculizó y la gente comenzó a dejar de creer en ellos. Pero como he dicho, la gente sigue viéndolos. Tengo una teoría elaborada sobre esto. Cuando surgió la conciencia moderna en Europa a principios del siglo XVI, los daimones fueron prohibidos. A la naturaleza se la dio por muerta. Surgió lo mecánico, lo inanimado. No se le permitió tener alma ni daimones conviviendo a su lado. Y ellos mismos cambiaron de forma y reaparecieron, ocultándose en la psique humana y convirtiéndose en principios psicológicos. Se transformaron en nuestra propia vida inconsciente. Bueno, y bien, pues después de esta reflexión de Patrick Harpur, en la que lo deja muy claro, ¿no? Los principios en los que se basa para catalogar a todo este compendio de podríamos decirle, apariciones de lo absurdo, y enmarcarlos dentro de lo que él ha bautizado como realidad daimónica. ¿Qué creo yo? Yo creo que es algo
que está por encima de cualquier dogma religioso. Es algo que estuvo, está y estará, repitiendo su mensaje una y otra vez al frío hombre tecnológico que somos hoy. Cambiando de disfraz, como bien ha dicho, la época, según la época, según el enclave, según el folclore y según la creencia, adaptándose al fin y al cabo, pero imperturbable al paso del tiempo. Porque como dice Harpur, esa realidad daimónica puede ser más antigua que la propia Tierra. Y espera aletargada que volvamos a las cavernas para conectar con ella. Gente, hasta aquí el Café Misterio de esta semana. Realidad daimónica. Quedaos con ese concepto, ¿eh? Es fuerte. Mucho. ¿Puede dar explicación a todo? Quizás sí, ya lo habéis oído. Ha sentado cátedra, ¿eh? Patrick Harpur. Recomiendo su libro, Realidad Daimónica. Muy interesante. Es un libro casi que iniciático, podríamos decir. Son de esos libros que de una u otra manera te marcan. Gente, no me enrollo más, lo dicho. Ya lo sabéis. Si os ha gustado, podéis comentar, podéis dar like. Lo que sea, es bien recibido. Yo os espero aquí, con el café caliente, la próxima semana. Pero, recordad, sed buenos y no miréis debajo de la cama. Chao, gente.